Bueno, vamos a hablar el día de hoy respecto de la Reina de Copas. Es la carta que elegí para trabajar este comienzo de semana y me pareció invertida. Ya es una decisión si vamos a trabajar con el código al revés o invertida, o vamos a trabajar solo con las cartas al derecho y las vamos a voltear cuando nos aparezcan. En mi caso, elijo ver las cartas invertidas como el aspecto sombrío del arcano del arquetipo. No es lo mismo una reina de copas al derecho, que tiene equilibrio, que tiene armonía, que puede relacionarse de manera sana con sus emociones, con su subconsciente, con su subjetividad, que una reina de copas que está invertida en este caso y que nos muestra ese desequilibrio, esas aguas que se estancan, que se revuelven, que se nos hace difícil el acceso a la propia hondura, a la propia profundidad, y vamos a analizar por qué. ¿Qué es lo que hay que trabajar? ¿A qué nos puede estar refiriendo este arquetipo? ¿Cierto? Hay primero que precisar algunos detalles, ¿cierto? Siempre que hablamos de reinas, estamos hablando de personajes adultos, plenos, que gobiernan sobre su elemento, ¿cierto? La reina y el rey están al mismo nivel, solo que tienen distintas formas de gestionar. En el caso de las reinas, ellas reinan sobre el agua; en el caso de los reyes, ellos reinan sobre el fuego, la capacidad de acción, la capacidad de gobernar, ¿cierto? Y es un trabajo, en principio, ver las emociones como una fuente de poder. Es lo primero que vamos a tener que observar, ¿no? Si tenemos un concepto desvalorizado, quizás de lo femenino, quizás de ver esto como algo vulnerable, débil, abierto, frágil, dramático, histérico. Pensemos un poco en la caricatura que se nos ha presentado de la energía femenina. Entonces, algo como una reina de copas invertida nos puede parecer puro drama, apego, sentimentalismo, incluso depresión, locura, histeria. Son algunos de los conceptos que quizás podríamos encontrar en un manual, pero vamos a entender qué es lo que está pasando acá. Porque nadie elige llegar a un estado de desequilibrio, nadie elige cuadrarse con ese arquetipo sufriente, ¿cierto? Es más bien, a veces hay lealtades inconscientes, a veces hay un desconocimiento de nosotras mismas, de cómo gestionar nuestras emociones. Muchas veces se asocia el arquetipo de la reina de copas al arquetipo materno. Entonces también, bueno, ahí hay una transmisión, una herencia en el vínculo madre-hija, también en el vínculo madre-hijo, porque la idea que el masculino se hace de las mujeres pasa mucho por los referentes culturales y familiares que haya tenido en su primera infancia. Entonces, si estuvo a cargo, por ejemplo, de una mamá muy deprimida o muy desbordada o muy sentimental, se va a quedar con esta idea de que lo femenino es esta cosa acuosa, difícil de tomar, difícil de concretizar, que se nos va entre los dedos, que es una emoción que se expande, que nos lleva un poco a un terreno de lo onírico, de la locura, del desborde, y no necesariamente va a poder ver el femenino en otras facetas, en otras aristas, que serían las otras reinas o serían los otros arquetipos también de los arcanos mayores. Entonces, a mí me pasa, y es bueno hablar también de qué nos pasa, ¿no? Con las cartas al margen de la lectura más técnica, que decimos es una reina, combinación de agua más agua. ¿Por qué? Porque todas las reinas tienen una base de agua y el elemento que la acompaña también es una copa. Por ende, es una concentración del mismo elemento. Nos va a pasar, por ejemplo, con el caballero de espadas, que es aire más aire; con la sota de oros, que es tierra más tierra; con el rey de bastos, que es fuego más fuego. Son las cartas que son más como complejas de analizar porque no hay matiz. Es el mismo elemento que se refuerza y eso nos obliga a trabajar de una manera diferente, ¿cierto? A entender este arquetipo femenino, materno, materno no solo porque tenga hijos, sino porque tiene esta capacidad de nutrir, de gestar, de dar vida, de sostener emocionalmente. El hecho de que haya tanta agua nos lleva a pensar en una conexión muy profunda con el inconsciente, con la memoria. Acuérdense que el agua es el elemento que porta la memoria, con una conexión con las emociones, con los ciclos, con la fluidez, con lo que nace de estas aguas que fluyen, ¿cierto? Que finalmente es la vida. El agua es lo que permite la vida, pero cuando se estanca pasa todo lo contrario. Se vuelve un terreno fértil para la enfermedad, para la depresión, para la intoxicación. Esta idea del agua intoxicada, de nos guardamos las emociones, dejamos de ciclar, dejamos de fluir. ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos dejado de ciclar?
¿Por qué hemos dejado de fluir? ¿Por qué no permitimos que nuestras aguas, que nuestras emociones, nuestro inconsciente, nuestros sueños encuentren un cauce? Primero porque nos falta conexión con lo concreto. A esta reina, diría yo, le falta tierra, ¿no? Le falta esa dimensión concreta, la base, que está presente, por ejemplo, en la reina de oros. Le falta tierra. Está presente también, por ejemplo, la emperatriz. La emperatriz hace una muy buena combinación de este lado más corporal, concreto, pragmático, con el lado sensible, sensual, como afectivo, ¿no? Pero en el caso de la reina de copas nos vamos al extremo del agua. Entonces, primero nos falta tierra. ¿Ya? O sea, si necesitamos una clave para entender cómo podríamos ayudar a esta reina a que no haga agua por todas partes, a que no esté anegada de sí misma, es precisamente devolviéndole esta dimensión concreta, la conexión con su cuerpo, con su vida cotidiana, con sus recursos, con su hogar, con su familia, con su alimento, y que no se vaya en esta, como es como estar desangrándose a través de las emociones. No sé si nos hemos sentido así alguna vez. Yo creo que un par de veces en mi vida he entrado en ese estado acuoso, atemporal, porque siento que cuando nos sumergimos en esas aguas densas, oscuras, revueltas, como que el tiempo se desdibuja un poco. No es el arquetipo que más me identifica, pero es un arquetipo que he trabajado mucho porque me lleva a una de mis abuelas, a mi abuela materna. Yo la identifico muchísimo, para quienes estén interesados en el trabajo transgeneracional, la identifico muchísimo con este femenino muy sensible, muy femenino en la caricatura, ¿cierto? En la sensibilidad, en la receptividad, en lo suavecito, como la caricatura de lo femenino, porque lo femenino puede tener también fuerza, poder, límite. Y me resuena mucho con ella porque siento que mi abuela en su desarrollo emocional, si bien creció y fue una mujer adulta finalmente, esta abuela quedó en un estado emocional como suspendido, porque hubo ciertos eventos en su adolescencia y relacionados con la maternidad también, porque ella tuvo que renunciar, en este caso a mi mamá, que era su primera hija, por temas familiares, por ciertas discordancias, tuvo que renunciar a su hija. Entonces quedó con esa emoción ahí guardada, suspendida, como una gestación eterna, esperando a alguien que la salvara, que la rescatara, alguien que la movilizara, porque lo que le falta también a esta reina, aparte de tierra, es fuego, es energía masculina. Como está tan polarizada la energía femenina y además la carta está invertida, le falta la objetividad, la claridad mental del masculino, le falta la capacidad de acción, de concreción del masculino, el fuego. Entonces, claro, ella se quedó ahí como un poco ensimismada, se fue hacia el fondo, hacia lo profundo, se fue hacia su propia profundidad y perdió un poquito el contacto con lo concreto, el contacto con lo material, el contacto con la mente, el contacto con la creatividad. Se fue solo sumergiendo en este universo subjetivo, interior, íntimo, donde estaban sus recuerdos amados de el hombre que amé, la hija que engendramos juntos, la vida que podríamos, muy desde la ensoñación. Se me viene mucho en este momento el 7 de copas, ¿no? También el 7 de copas invertido, que también es una sobreabundancia de agua, y que claro, dentro de esa torrente de emociones, de deseos, de sueños, de anhelos, de proyecciones, tenemos que poder definir y decir, a ver, no puedo cargar con todo este tumulto, es como demasiado este cauce, tengo que ir guiando mis emociones. No reprimir, nunca es una opción reprimir, pero sí encauzar, sí usar esas emociones con un fin, que no sea el fin en sí mismo, porque si no voy a estar todo el rato en el drama emocional, en la tortura emocional, sino que poner estas emociones es como regar, ¿cierto? Mis concreciones, mis proyectos, nutrir mis afectos, darle esta cuota de profundidad, qué sé yo, a lo racional, como que vamos combinando el agua con distintos elementos. Me resuena mucho con mi abuela, me resuena mucho con una lealtad inconsciente hacia el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Ya, yo les preguntaba hace un rato por qué la reina se estanca, por qué esta reina de copas deja de fluir. Y es en principio por miedo, ¿ya? Porque al estar tan expuesta, tan abierta, tan como disponible para el otro, se genera un miedo, se genera una sensación como de que todo me afecta, ¿no? Es como la superficie del agua, si yo tiro una piedrita, se hacen una silueta en el agua que claro, todo se mueve, porque estoy muy abierta a lo que viene de afuera. Y ese miedo a sufrir también nos genera como un ensimismamiento. Otra cosa que hace que la reina se estanque es que
claro, no suelta, genera apego, genera dependencia. En el caso de mi abuela, ella se aferró a un pasado que era como un sueño, ¿no? El hombre que amé, la familia que no pudimos construir, y dejó de vivir su vida porque ella siguió pasando edades, pasando etapas, vinieron otros procesos, otras relaciones, y ella nunca pudo vincularse con su pareja o con sus futuros hijos o con su proyecto de vida, sino que se quedó atrapada en esa ensoñación del pasado, de la adolescencia. Si bien llegó a ser una mujer adulta, si bien llegó a ser una madre, una abuela, si bien llegó a cumplir otros roles, en su fuero interno, en su intimidad, en la gestión de sus emociones, ella se fue estancando porque se aferró a eso, como que no, es como una pérdida, ¿no? Como que no quiero perder, entonces guardo dentro de mí cada pedacito, cada sensación, cada vivencia de lo que tuvimos, de lo que nos pasó, de cuando me miraste, cuando nos conocimos, de lo que sentí. Es como demasiada énfasis en el tema emocional, que es muy importante, es fundamental evolucionar a través de nuestras relaciones, de nuestros vínculos, gestionar nuestras emociones, nuestro inconsciente, nuestras necesidades afectivas, es fundamental. Pero para que haya un trasfondo evolutivo tiene que haber una gestión sana de las emociones, no sufrida, no dramática, no la histeria, no, está, no estar disponible para la vida. Es como que ella se restó de la vida y se quedó en este mundo interior solo recordando, solo imaginando, solo proyectando y no viviendo. Entonces, ojo con estos estados emocionales que bordean muchísimo lo que en el presente se conoce como depresión, ¿cierto? Trastornos anímicos en general. Y que claro, antes decíamos, quizá la cultura antigua se decía, las mujeres son así, ¿no? Como que se van en sus cosas de mujeres, se sienten, se deprimen, lloran, pero sabemos en el presente que detrás de eso puede haber un diagnóstico, que detrás de eso puede haber un desequilibrio químico, que detrás de eso puede haber un problema que tiene que ver con las hormonas, con los neurotransmisores. Hay un trasfondo que puede ser, que nos podemos apoyar incluso en la medicina, en terapia, en el trabajo interior, para ayudarnos a encauzar estas emociones, a drenar el exceso de emocionalidad para que podamos conectar con el presente, para que podamos conectar con nuestras verdaderas necesidades, para que podamos conectar con nuestro cuerpo, con lo que realmente queremos concretar, porque desde esta gestación interna, este terreno acuoso, profundo, uterino, no estamos finalmente manifestando nada. Solo nos estamos ahogando en nuestras propias aguas. Entonces eso finalmente se vuelve tóxico, se vuelve denso, se vuelve confuso. Empezamos a ver la realidad, entre comillas, siempre digo la realidad, no desde una perspectiva objetiva o concreta, sino que la empezamos a ver a través de nuestras emociones, se distorsiona y caemos en esta caricatura del femenino donde ella es tan sensible, ella sufre tanto, no es que ella está en otro planeta, es que ella está loca. Incluso podríamos hablar de locura. Podríamos hablar de una locura que me parece súper prejuiciosa, me parece súper injusta tildar de loco a alguien, ¿cierto? Pero en este caso, claro, como que desde afuera esta realidad interior es tan incomprensible, es tan ajena, porque es personal, porque son mis recuerdos, porque son mis memorias, porque son mis heridas, que claro, desde afuera es como no, se volvió loca y hay que aislarla, hay que internarla, hay que traerla de vuelta a la realidad. Entonces muchas veces se produce una fractura. Este mundo interior completamente disociado del mundo exterior, de la responsabilidad, del trabajo, de la maternidad, de la pareja, de las cosas concretas de la vida, y eso también genera sufrimiento y eso también genera enfermedad. Así que les dejo para revisar este arquetipo, si les resuena con ustedes mismos, si les resuena con sus arquetipos femeninos, si tuvieron una mamá así, una abuela así, una pareja así, si tiendo a atraer cierto tipo de persona, o quizás yo me identifico 100% con el arquetipo y tengo este exceso de agua que no sé cómo gestionar. Creo que la reina de copas, en este caso invertida, nos da muchísimas claves.